El pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos, muy bienvenidos al Refugio. Otro jueves, segundo año en el aire en esta radio. Y en unos minutos vamos a conversar con Daniel Hendler, que ya está en nuestro estudio, sobre su última película que me interesó mucho, me gustó mucho. Es una muy buena película, la podés ver en el Malva los sábados a las 8 de la noche, Un cabo suelto. También vamos a conversar con Liliana López Foresi, colega, periodista de toda la vida, talentosísima. Alguien que uno quiere y admira, no es poco, ¿no es cierto? Bueno, y hay mucho más, por supuesto, en el programa, pero nosotros abrimos siempre con un comentario editorial, que en este caso no me ha quedado otro camino que titularlo como oscurantismo cínico. Oscurantismo cínico. Así. Oscurantismo cínico. Y tiene que ver mucho con la jornada de hoy. Yo miraba en C5N, porque C5N pasa imágenes que sinceramente otros canales no pasan. Vaya a saber por qué, ¿no es cierto? Miraba imágenes de una represión brutal, desmedida. Digo desmedida por la cantidad de gente. Toda represión es condenable, pero la cantidad de gente no ameritaba 2.000 efectivos entre gendarmería y policía. 2.000. Tampoco me parece que nadie podría estar de acuerdo con gases lacrimógenos, camión Neptuno, que directamente volteaba a la gente. Fíjate qué potencia que tendría, o que tiene, ese camión que, por ejemplo, una mujer la volteó. Detenciones absolutamente arbitrarias, una chica muy joven con 7 policías encima, uno le ponía la rodilla en el pecho, otro trataba de esposarla. Muchachos, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar si ya sabes? ¿Qué te puedo contar? Lo que sí puedo decir que lo que ocurría adentro del Congreso era, no tengo ninguna duda, de un cinismo a prueba de todo. Hay un filósofo que a mí me interesa mucho y que lo leí con mucha pasión, el autor de Crítica de la razón cínica, que Peter Sloterdijk, alemán, Peter Sloterdijk, un gran filósofo, y lo que él sostiene muchas cosas. El libro tiene cerca de 1.000 páginas, pero una de las cosas que sostiene es que la Ilustración trajo un progreso enorme para la humanidad, los derechos humanos, pero que en la actualidad, y el libro es del año 1996, a eso le llamaba actualidad en ese momento, ¿no es cierto? La actualidad de ese momento, que es absolutamente muy parecida a la de hoy en muchos aspectos, pero que aún conociendo todo aquello que es destructivo para la humanidad, todo aquello que sabemos que está muy mal, pésimo, aún así, el cinismo convierte a la Ilustración en un nuevo y un renovado ejercicio de cinismo. ¿Por qué? Vamos a aplicarlo exactamente a lo que vimos hoy. Pichetto, por ejemplo, por nombrar a alguien que todo el mundo conoce, que fue candidato a vicepresidente del macrismo. Pichetto, que no es tan hipócrita y cínico, supongo, como Patricia Bullrich, pero que, por supuesto, ha demostrado pelear cabeza a cabeza en cuanto a sus cambios políticos. Pichetto decía que leyó, y le creo, porque en eso creo que sí, creo que es un lector de lo que va a votar, a diferencia de los libertarios que votan sin saber lo que votan, que leyó toda la ley, toda, íntegra, y que no encontró ni un solo punto, ni uno solo, en toda la ley, que beneficie a los trabajadores.
Fíjense quién lo dice. Entonces, queda claro, absolutamente claro, que los que apoyan la ley, los que acompañan la ley, saben perfectamente que es una ley contra los trabajadores, contra el trabajo, contra la democracia y contra la Constitución. Lo saben perfectamente. Pero el oscurantismo cínico es tan fuerte, tan potente, que cualquiera de esas ideas que hasta no hace tanto tiempo había que, si no las respetabas, por lo menos disimular, el cinismo se convirtió en brutalidad, en absoluta brutalidad, que consiste en, pornográficamente, decirlo todo, decir que van a construir un fondo con dinero del fondo de las jubilaciones. Por lo tanto, van a perjudicar a los jubilados. Consiste en que el amo, siempre hay amos, el amo puede darte vacaciones en enero, en febrero, en abril, en mayo, cuando le quede cómodo. También la puede cortar cuando le quede cómodo. Pero esto es mínimo al lado de lo que significa esta ley en este momento para la Argentina. Probablemente, en lo personal, uno se indigne más con los peronistas que la acompañan. ¿Por qué? Porque todas las leyes laborales, las mejores leyes laborales que tuvo y que todavía tiene la Argentina en favor del trabajador, realmente las crearon gobiernos peronistas. Por lo tanto, que un peronista acompañe semejante mamarracho, por decirlo de la mejor manera, es mucho peor a que la acompañe un libertario que básicamente es semi-analfabeto, que no tiene ningún nivel de comprensión de nada, que odia a los trabajadores, que odia la pobreza, que odia la cultura y que ha hecho del odio un modo de vida. Esto es lo que pienso. Entonces ahí lo primero es decir esto, decir, no nos engañemos, todos saben lo que están haciendo. Por dinero, por combo, como decía Sandra Russo acertadamente, por lo que sea, pero saben muy bien lo que están haciendo. Lo tienen totalmente claro. Son unos cínicos, son hipócritas. Saben que es una ley únicamente para la patronal. Son hipócritas. Tan hipócritas como el presidente de los argentinos, Javier Milei, haciéndose el Elvis Presley, hoy, esta tarde, mientras había represión en el Congreso, acá 1,25 cuadras, digámoslo, estaba cantando en esa payasada por la paz, así les llaman, invitado por su amo, que por supuesto es Donald Trump. Entonces lo primero es esto. Lo otro es que la mascarada del presente se sostiene en una abierta pasión por la ignorancia. Esta es una tesis que proviene de Maximiliano Crespi, que es un ensayista que yo valoro mucho y que estuvo aquí. Y la tesis es que la mascarada del presente se contiene en una abierta pasión por la ignorancia. Esta es la tesis de Crespi. Voy a intentar agregar algo a esa tesis que ya con lo que dice estaría perfecto. Esa pasión por la ignorancia se expresa sobre todo en las redes sociales, así se llama, donde el insulto, la degradación al otro, la degradación al que piensa distinto, porque ojalá yo pudiera decir que se está debatiendo una ley laboral en el Congreso en este momento, ojalá pudiéramos decir eso, pues estaría bien. ¿Por qué no debatir con ideas, con propuestas? Bueno, no es lo que ocurre. Lo que ocurre es una estafa absoluta a la ciudadanía, no es lo que ocurre. Bienvenida una reforma laboral, ¿por qué no? Pero que se discuta profundamente, punto por punto, y que en esa discusión sepamos que se trata fundamentalmente de beneficiar al trabajador. Fíjense. Este gobierno no creó ni un solo puesto de trabajo, ni uno. Así, dicho incluso por estadísticas que manejan ellos.
La empresa FATE echó a 923 trabajadores, no 920, 923. Los echó a la calle. Cuando uno escucha los relatos de esa gente, un señor de 55 años, por supuesto que es muy joven alguien que tiene 55 años, pero no para el mercado laboral. Por supuesto que explicaba que estuvo en la empresa 30 años y lo que le esperaba ahora, la nada misma. Ahora bien, FATE tiene un dueño. Ese dueño, o el principal accionista, es el dueño de Alvar, ¿no es cierto?, de Aceros. Él declaró una fortuna de $1.500 millones. 1.500 millones de dólares. ¿Cómo hizo esa fortuna? Con trabajadores que trabajaron desde empezaron haciendo pilotos para la lluvia y terminaron progresando, haciendo progresar una fábrica hasta lograr lo que hoy es o era FATE. ¿Qué es lo primero que hace el empresario? Que declara tener 1.500 millones de dólares en la casa. ¿Qué es lo primero que hace? Echar a los trabajadores. ¿Por qué? Y no me cierran los números. Típico de empresario argentino. Primero ganó fortunas. Cuando no le cierran los números, ¿por dónde se corta el hilo? Por lo más fino. Entonces, cuando se habla de una abierta pasión por la ignorancia, se habla de que lentamente en la Argentina se fue desmovilizando todo aquello que tiene que ver con el pensamiento, todo aquello que tiene que ver con escuchar al otro, todo aquello que de alguna u otra manera configura siempre un sistema democrático. Y la última tesis, para no aburrirlos, que no es de Maximiliano Crespi, es que la esfera pública ha dejado de ser el lugar de la construcción de la vida verdadera. O sea, la esfera pública dejó de ser el lugar de la construcción de una vida verdadera. ¿Qué significa esto? Para mí, ¿no?, en mi lectura. Iban los niños, todavía siguen yendo, espero, a un club, hacían amigos, después iban al colegio primario y el delantal blanco, en mi infancia, nos igualaba a todos, esta es la verdad. Los que tenían un poco más, los que tenían menos, los que tenían muy poco, había una igualdad. De ahí se terminaba el colegio. Bueno, ¿se podía ir a la universidad? Sí, se podía ir a la universidad. Sí, se podía ir a la universidad. El hijo de un trabajador iba a la universidad. Había una idea de progreso, de movilidad social. Entonces se podía construir una vida verdadera en base al intercambio con el otro, en base al club de barrio, al equipo de fútbol, en base a todo aquello que hace posible que un ser humano pueda en algún momento, en lo posible cuanto más joven mejor, sentirse pleno, sentir que tiene derecho a tener una novia y a un novio lo que quiere, y casarse o formar un hogar y tener hijos, y que tus hijos puedan tener estudio. Bueno, todo esto es lo que odia este gobierno. Todo esto es lo que ocurre cuando no hay una construcción social posible en una democracia donde el grupo de atorrantes, la mayoría, por supuesto, muchos no, que está hoy en el Congreso preparando una trampa terrible para los trabajadores, disimulando lo que dicen, van a votar una ley que no leyeron, y por supuesto estoy hablando de los que la van a votar, no de los que votan en contra, porque los que votan en contra tienen dignidad, saben que eso es mentira, saben que no se está discutiendo ninguna ley laboral, lo saben. Los otros son tan hipócritas, tan cínicos, tan miserables, que se han vendido al mejor postor. No sé de qué manera los peronistas de Catamarca, de Misiones, de Salta, van a volver a su lugar de origen. No sé cómo van a ser, francamente.
Lo que sí sé es que esta hora de oscurantismo cínico, como yo la llamo, tiene que ser revertida desde abajo. No esperemos de ninguna manera que sea revertida desde arriba. Tiene que ser transformada desde abajo, con la movilización, apostando por la alegría en la lucha y con todos los sectores progresistas, con todos aquellos que piensen que hay terribles dificultades en la Argentina, pero que esas dificultades pueden tener un camino si logramos enfrentar este grupo de miserables, hipócritas y canallas que hoy nos gobiernan. El Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio. La cifra abierta no es solo que no sabemos. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ahí estamos en el streaming. Primero recomiendo Un Cabo Suelto. Ahora vamos a hablar con Daniel Hendler, que está acá. La recomiendo. 8 de la noche, en la función que yo fui, había mucha gente por el boca en boca. La verdad que funciona el boca en boca. Es una película entrañable, muy bien filmada, excelentemente actuada. Como la vi, voy a poder hablar con Daniel de igual a igual. Y después quiero hablar de las 4 películas. También vi 27 noches, que me pareció estupenda, con la gran Marilú Marini. Admirable 27 noches. Bueno, vi las 4 películas de Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias, Osvaldo. Primero empecemos por Un Cabo Suelto. Dale. Y este señor que se fuga y que no es Jane Bond. Estoy hablando del personaje. Es un pobre tipo que vio algo que no tenía que ver. Digo un pobre tipo porque así aparece como personaje, ¿no es cierto? Contanos. Sí, es eso. Es un cabo, como dice un poco el título de la película, un cabo que está suelto en el litoral uruguayo, escapándose de la fuerza policial argentina que lo busca porque tiene una información que no debe tener, está amenazado, sale.
Y cae del lado uruguayo un poco por accidente, y esto que es una fuga se transforma un poco en una oportunidad, bueno, sí, de encontrar un nuevo rumbo, una nueva vida, un nuevo amor incluso, pero también una oportunidad de encontrar la mejor versión de sí mismo, porque en principio el protagonista de este cabo es un tipo que tiene todo para darnos desconfianza, no solo por el uniforme, que nos puede dar un prejuicio, un temor, y cómo usa el uniforme también para sobrevivir, pero para mandarse alguna transfugueada menor, pero encuentra en los personajes que se van cruzando como una especie de compromiso, porque lo invitan a eso, a ser un poquito mejor persona, y entonces la película creo que nos enfrenta a eso, ¿no? A eso, a la oportunidad de ser mejores personas. Muy buen actor, digamos sí, el nombre. Sergio Prina, el protagonista, un crack. Y Gamboa. Y Pilar Gamboa. Pilar Gamboa, muy, muy conocida, ¿no? Los dos. A él no lo conocía mucho, pero a ella la conozco mucho. Es como un antihéroe que va cubriéndose como puede, por una parte. Y por otra parte, hay algo que vos lograste, no solamente en esta película, en otras también, para mí, que son los personajes secundarios. El melenudo que vende queso es maravilloso. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿por qué es maravilloso? No sé, la verdad que no sé. Pocas palabras, hace queso, ¿no? Sí, hay algo muy genuino en él. Te estás refiriendo a Mandrake Wolf, que en realidad no es actor, es un músico uruguayo. Sí, toca la guitarra en la película. Claro, bueno, que ahí hicimos el esfuerzo de que la toque mal, porque el personaje no debía tocar la guitarra tan bien como él, pero Mandrake Wolf es un personaje conocido en el ambiente musical uruguayo, es el compositor, por ejemplo, de Amor Profundo, una canción que cantó Jaime Ross, y es como se podría decir un heredero de Eduardo Mateo o el príncipe Gustavo Pena, y para ese personaje me costaba encontrar un actor, no lo veía y de repente se me apareció él, y es verdad que no hay muchos actores que tengan esa voz, ese pelo, y los actores no profesionales ofrecen dificultades porque, obviamente les cuesta quizás aprenderse la letra, seguir consignas, parar, no mirar a cámara, cuestiones de composición del personaje, pero es como que vos tenés la oportunidad también de captar algo genuino a veces, cuando hay suerte, que es esa inocencia frente a la cámara, y creo que sí, que lo logra y que hace contraste, además en la película ofrece un contraste interesante. Claro, y no quiero contar, siempre a veces cuento de más, ¿no? Pero no, podés contar. Pero la gente se olvida, tenemos tanta información dando vueltas. Pero digo, él termina siendo un buen tipo con el otro. Sí, creo. Sí, yo creo que sí, sobre todo hay algo que ve en él que me parece que apuesta a una ficha. ¿Y qué ve Pilar? Digo Pilar. Sí, Rocío se llama el personaje que interpreta a Pilar Gamboa, Rocío. Claro, ¿qué ve Rocío? Sí. ¿Qué ve Rocío? Porque a Rocío en realidad la perjudica. La perjudica, yo digo, la echan del laburo en 10 minutos. No tanto. No, a ver, eso era interesante, era un desafío. El personaje que interpreta a Pilar Gamboa es una cajera del free shop por donde pasa el protagonista, este policía escapando ahí por la frontera, y usa el free shop como punto de un parate en su travesía, y además lo usa para urdir un plan de escape. Pero ahí se encuentra, más allá de que tiene que usarla ella para llevar a cabo este plan, le pasa algo, hay algo, hay una conexión. Es sobre ese misterio de la conexión que también la película se detiene ahí, ¿no? ¿Por qué un personaje como el de Pilar sentiría algún tipo de conexión con el que interpreta el negro Prina? Y de todas maneras, cuando hablábamos con Pilar de esto, porque fue la primera que se me ocurrió mientras escribía el guión, la primera que vi, le hablé, se interesó, ya éramos amigos, y entonces en un momento se me ocurrió que Sergio Prina, el negro Prina, se autodenomina, porque, viste, yo le digo todo el tiempo el negro, pero me han corregido alguna vez, él se autollama así.
Y entonces cuando digo es cariñoso, la negra Sosa. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que a Cavani, al jugador uruguayo, viste, cuando dijo gracias Negrito, le dijo a uno en las redes, bueno, y una multa de $200.000. No, y el problema que se armó en la Champions, creo que era justo un partido que estaba viendo entre un jugador argentino y Vinicius Junior, que le dijo negro y se paró el partido 12 minutos. No, ahí parece que le dijo mono, y bueno, ahí ya, claro, es otra. Obviamente no es lo mismo, digamos, en ese caso sí fue un insulto racista, en el caso de Cavani que dijo gracias Negrito a un amigo, bueno, o sea, en fin, es el exceso de corrección. Entonces, cuando le dije a Pilar, bueno, creo que podría ser el negro, pero era un desafío, cómo componer a un cabo de policía que, mandándose todas esas cagadas, aún así uno se meta en su punto de vista y pueda seguirlo y hasta sentir empatía con él. Y Pilar, por supuesto, se le abrieron los ojos porque hay algo que tiene, un encanto que tiene Prina, que me parece que era difícil encontrar en un actor para ese personaje. Al margen de la anécdota, que es una anécdota que el espectador sigue todo el tiempo, uno la sigue con mucho interés en saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué pensaste? En realidad, inicialmente no es que pensé demasiado, dije quiero hacer una película sobre un policía que le gustan los quesos y que empieza a hacer un falso control bromatológico en una ruta. Sabe y después, de queso, sabe. Pero en realidad, la verdad es que apareció como una escena medio onírica, mientras yo escribía otro proyecto, se me aparecía esta escena de un tipo con un uniforme de policía haciendo una especie de control bromatológico en un puesto de la ruta, dudoso, porque ¿qué hace un cabo ahí? Y comiendo queso como medio como sobreviviendo, como encontrándose una madriguera cerca de un puesto de quesos. Era una escena que se me hacía inquietante, no sabía bien por qué y sabía que escondía muchas capas posibles detrás, y de eso se trató un poco el proceso de escritura, de ir descubriendo qué había detrás. Después empecé a entender por qué me pasaba algo con esa escena y con esta historia. Por un lado tiene que ver con que soy uruguayo y vivo acá y he cruzado la frontera miles de veces, y siempre hay algo que me pasa ahí en cualquier cruce de frontera. Es un límite arbitrario, hasta absurdo, esto de que limita un territorio, cultura en una línea, y aún así siempre que paso por ahí algo me pasa, algo del orden existencial viste, no sé, una emoción, una angustia, un pensar con esa frontera. Entonces, bueno, por un lado eso, el cruce de frontera y lo que significa para mí. Por otro lado, en esta dificultad que hoy tenemos para con el tema de la empatía, ¿no? Se habla mucho de la empatía, de la falta de empatía que hoy nos gobierna y nos rodea, incluso del fomento de esa falta de empatía. Entonces, es como, la película creo que también trata un poco de eso, ¿no? De esa empatía imprevista que necesitamos tener, porque aunque nos la neguemos, aunque nos digan que no, necesitamos darle un canal a una empatía natural, y creo que es eso, un tipo que aún mandándose todas las cagadas va encontrando esas ventanas de empatía, y en el cruce de fronteras, bueno, está la posibilidad de quitarse el disfraz anterior, encontrar una nueva ropa y empezar de nuevo. Ya sos un cineasta consumado. Ponele. Digo, este ha sido tu camino más que el de actor, me parece, en este momento. Puede ser. Siempre convivieron las dos cosas. Desde que empecé, incluso desde que era niño y hacíamos las muestras de teatro en la escuela, me gustaba escribir, dirigir, actuar. Y después, cuando empecé a estudiar teatro, dirigía un grupo de teatro y escribía cortos y dirigía. Después empecé a trabajar más como actor, empecé a vivir de eso y se conoció más mi trabajo de actor, pero siempre convivieron y supongo que seguirán conviviendo. Sí. Pensaba en 27 noches, que me pareció una gran película. Gracias. Y Marilu Marini, que es una bestia, yo la conozco mucho de toda la vida. Sí. Es una bestia. Una bestia, sí. Directamente. Sí, una bestia. Y la historia que la conocí, no solo conocí a la autora, porque la entrevisté, sino que conocí a la verdadera. A Natalia Cohen. A Natalia Cohen, sí. ¿No? Y me contó, estuvo en la televisión pública conmigo, en el Refugio hace mucho tiempo, y conocía bien la historia. Ahora,
cómo le encontraste esa potencia a la historia me impresionó. Sí, es cierto. Una película admirable por donde se la mire, ¿no? Muy, muy impactante la película. Y muy impactante el personaje de ella, ¿no? Que se va con, bueno, no sé, con los hippies, con los gays, con los, digamos, con lo que la sociedad bien pensante considera que es la resaca, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esa es esa parte rockera de ese personaje, que ella en persona, la Natalia real, quizás no, en apariencia no parecía rockera, pero había algo roto, algo que no encajaba claramente y que creo que Marilú lo sabe interpretar perfectamente porque es en el fondo una vieja y una joven rockera. Y me parece que eso es lo que supongo que más me tentó. Y sí, la historia ya de por sí era potente y bueno, y claro, cuando pones ahí a jugar a esos actores, esas posibilidades que tuve también de encontrar locaciones y un equipo genial y también co-guionistas, Mauregui y Liendo, bueno, se armó algo lindo, sí. La autora de la novela, ¿te acordás? Sí, Natalia Cito. Natalia Cito. Sí. Natalia Cito. La novela también es muy está muy buena la novela, sí, es una novela de investigación que por ahí no se parece mucho a la película porque no es narrativa, pero es un material interesantísimo y es una mirada aguda la de Natalia Cito y la verdad es que cuando nos pusimos a leer, sí, de la película podía tomar 1000 caminos, pues la verdad es que es un material muy, muy rico y bueno, nos metimos más en el lado de los vínculos, ¿no? Mucho más, creo, en los vínculos del personaje interpretado por Marilú Marín y sus hijas y sus amigos, el arte, la clínica, el vínculo de ella con esos mundos más que el padecimiento de ella en esta internación injusta que sufrió. Totalmente. ¿Y cómo fue trabajar con Marilú? La verdad que fue muy fácil porque, bueno, yo la admiraba y me encontré con ella y uno siempre va muy alerta porque trabajar, digamos, con una protagonista, con un monstruo así, pero también sabiendo que vas a encarar un trabajo profundo con alguien que no conoces, siempre conlleva un riesgo, pero ella se sacó el abrigo y a los 5 minutos, después de reírnos y charlar de cualquier pavada, ya estábamos trabajando. Es muy inquieta, es una persona muy inquieta, ella misma dice que le gusta aprender y jugar. Y entonces, como tiene esa cosa infantil que en general los actores, las actrices tenemos que tener sí o sí, rápidamente te olvidás de que es Marilú Marini. De que Marilú Marini, de que es una leyenda y estás ahí jugando con ella y fue muy agradable, es una persona fantástica. Pensaba en el mundo político y en el candidato. ¿No? ¿Cómo se crea un candidato? O sea, ¿cómo se crea un chanta también, no? ¿Qué pensás de esa película? Sí, el chanta... Son películas, estamos con Daniel Hendler, son películas que él dirigió una por una. Sí, ahí va. No, el candidato, bueno, yo creo que un chanta no se crea, un chanta es chanta por naturaleza y que yo creo que en este caso a mí también lo que me interesó en el candidato, que hay una clara referencia a estos candidatos que tuvimos acá también como presidentes, pero en otras partes han polulado y siguen polulando, que son empresarios que llegan casi por no tener otra opción, diría, llegan ahí empujados por un entorno y por sectores que tienen intereses puestos ahí. Yo creo que eso, el desafío que yo encontraba era quizá algo parecido a lo que me pasó en Un Cabo Suelto, el desafío de cómo lograr empatizar con un cabo de policía que se manda cagadas y aún así es buscar esa parte humana y contradictoria. Yo creo que me interesaba a mí, por un lado, sí, hay algo de parodia en estos personajes, en estos políticos, y por otro lado había como, bueno, ir a las contradicciones, ir a ver la posibilidad de ver ese tipo puede, a pesar de ser un chanta o ser un inútil, puede despertarse una mañana diciendo, che, quiero cambiar mi rumbo. Yo creo que no, pero la película apuesta todo el tiempo a esa tensión, a esa incomodidad de ver un tipo que decís, no sé si cuán malo es más idiota que malo, y ahí no me acuerdo quién decía, es más difícil transformar a un idiota que un malo. Claro, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Claro, sí, el malo es malo. Cambiar el idiota el malo puede ser bueno. Claro, el malo por ahí algún día se despierta en medio de la noche sobresaltado y dice, che, ¿por qué estoy haciendo tanta cagada?
por ahí puedo hacer algo bien por el mundo. Claro. Y el idiota es más difícil. Y es en el personaje creo que está esa tensión. ¿Es más malo o más idiota? ¿Vos te acordás de Ricardo III? Ese era malo en serio, pero era inteligente en el mal. Sí. Para perseverar en el mal, ¿no es cierto? De la que me acuerdo poco, pero me acuerdo poco porque la vi hace mucho tiempo, es Norberto Apenas Tarde. Sí. Pero era un personaje que me parece que se cuestionaba a sí mismo, que se mentía a sí mismo. Sí, sí. ¿No? Recordámela, por favor. Sí, no, Norberto Apenas Tarde. Es la primera película que dirigí, el primer largo. Y Norberto sí, era como un gran negador, con la capacidad de mentir a los demás, pero sobre todo a sí mismo, porque el negador creo que puede autoconvencerse y engañarse, pero a veces deja pistas, deja huellas de sus mentiras y se mete en líos. Y entonces como yo me armé un cuentito, pues hice terapia desde muy chico, yo de niño fabulaba, mi madre se preocupaba, finalmente eso parecía que podía tener que ver con la posibilidad de dedicarme a estas cosas, a inventar historias, a interpretar personajes. Pero entonces me parecía que bueno, era interesante en este tipo Norberto como siendo un negador aparecía ahí la posibilidad de que se convierta en actor, y es entonces un tipo que de la nada, de otro universo que no tiene nada que ver, cae en el teatro con esa especie de don que es el saber mentirse a sí mismo, que es un gran problema, pero que bien usado por ahí lo puede conducir. Así que bueno, es una comedia. O sea, si hay una carrera, 4 películas es una carrera. Sí, bueno, sí, digamos, yo espero que seguir teniendo la oportunidad de contar historias y bueno, también hice algunas series web y cortos, sí, como que la verdad es que en algún momento me surge una historia que quiero contar, que necesito y que el gran problema del cine ahora, quizás menos por las formas de filmar, es la producción. Concretamente el dinero. Sigue siendo. ¿Cómo consigo plata para poder filmar? Ese es un tema central. Sí, ¿no? Eso es un tema del cine, es muy caro, incluso aunque hoy se puedan filmar películas con cámara barata, con un celular, claro, sigue siendo igual caro, primero por la cantidad de personas que involucra. Una película, por más chica que sea, en todos los procesos de guión, de preproducción, de producción, de rodaje, de postproducción, involucra una cantidad enorme de personas necesariamente trabajando, a veces menos, puede ser, pero es mucha gente que tiene que comer, que trabajar, y hay procesos que siguen siendo caros, ¿no? Para llegar a tener una película. Toda la parte técnica. Claro. Vos podés pedir un actor que trabaje de onda y después vemos si tenemos un mango, pero un técnico no. Exacto, y tampoco las locaciones, la comida, claro, digamos. Bueno, sí. En Un Cabo Suelto hay un cuidado por la fotografía estupenda, es muy bella. Gustavo Biasi es el director de fotografía. Pero un cuidado total. Sí, es un crack. Sí, y eso también tiene que ver, digamos, en la búsqueda de locaciones y de vestuario y de la dirección de arte, hay como alguna articulación. Cuando ya buscamos las locaciones, estamos pensando también en el tipo de estética, de luz, de colores, que eso tiene que ver con todos los rubros empiezan a jugar en ese recorrido estético. Y bueno, y por suerte, en Un Cabo Suelto, eso, es una película chica o mediana, podría decir, pero independiente, absolutamente independiente, donde pudimos darnos el lujo de jugar. Ahora, se nota que tenés una formación cinematográfica, o sea, estudiaste cine. Mira, no académicamente, no hice la escuela de cine, pero yo estudié artes escénicas. En realidad yo estudié arquitectura 6 años mientras estudiaba artes escénicas, y después estudié guión y hice algún taller de dirección, pero no hice la escuela de cine. Fui por el lado del teatro y después hice cosas puntuales. Pero la verdad es que cuando también empecé a hacer cortos, mientras yo estudiaba teatro y arquitectura, conocí a Juan Pablo Revela, Pablo Stoll y Federico Beirós, que era amigo mío de la adolescencia, y empezamos a juntarnos a hacer cortos, a escribir. Entonces, bueno, yo llevaba una información más relacionada a las artes escénicas y a la actuación, y aprendía de ellos, y después haciendo cortos, y después estando en sets, ya ni que hablar, en rodajes. Sí, aprendí también mucho en la experiencia de set. Una vez le pregunté a Leonardo Fabio, le digo, pero vos estudiaste mucho cine. No, ni siquiera sé lo que es el cine.
lo disimula bastante bien. Y bueno, hay después está sí, claro, Orson Welles en El Ciudadano Kane, que está considerada la mejor película de la historia. Sí. O sea, lo que dicen, quizá un poco exageradamente, es que, bueno, él venía al teatro, nunca había hecho cine, no sabía poner una cámara, claro, pero obviamente era un tipo brillante. Y el director de fotografía, que era el mejor en ese momento, dijo: yo acepté porque como no sabía absolutamente nada, no me iba a romper las bolas. Y después, cuando se juntó con él, vino Orson Welles con un montón de ideas que eran un delirio, y el otro dijo: no, mira, en 15 minutos te voy a explicar las reglas básicas del cine. Le explicó lo del eje, viste que hay un eje que no se puede saltar. ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué no puedo poner, digamos, en un contraplano, plano y contraplano, la cámara no puede saltar un eje, por ejemplo? Claro. Entonces dijo: ¿pero por qué? Si quiero. No, solo tenés que, en 15 minutos dijo, esto sí, esto no, y bueno, y se mandó esa genialidad. Esto no es para invitar a no estudiar, que siempre es buenísimo. No, pero bueno, el talento... Pero es verdad, no, en el cine, digamos, es verdad que hay muchos que aprendieron haciendo. Bueno, en el teatro. En el teatro también. Hay una anécdota de Pedro López Lagar que le preguntan: ¿y cómo hace para actuar así? Me pongo la gorra y salgo. Famoso, sí. Bueno, y Leonardo Fabio también dijo el otro día que creo que empezó a hacer cine porque se da cuenta que como director podía conocer más mujeres. Y sí. Y entonces digo, veía que los directores... Sí, enganchaban mejor, levantaban mejor. Sí. ¿El teatro? ¿Qué planes tenés para el teatro? Justo, mira, vengo de una reunión ahí con Daniel Veronese. Nada menos, Daniel, gran director de teatro. Sí, que hace tiempo que tengo ganas de trabajar con él y que hay un proyecto ahí para hacer con él. Bueno, falta como un año, en enero del año que viene. Pero en principio, para teatro, eso que ya vengo con muchas ganas de hacer teatro. Yo en Uruguay tenía un grupo de teatro y trabajé mucho en el Teatro Circular, hice mucho teatro, y acá menos porque me llaman menos para hacer teatro acá, y a veces uno... ¿Qué historia, ¿no? El Teatro Circular, qué historia el de Atahualpa El Siopo, qué historia. La verdad es que el Teatro Independiente Uruguayo qué rica historia, por favor. Sí, y una historia de militancia y resistencia. Y bueno, y todavía sigue, pero bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Sí. El mundo ha cambiado, pero la verdad es que siempre Montevideo, para lo chica que es, siempre tiene propuestas interesantes. Bueno, Buenos Aires ni que hablar, Buenos Aires es impresionante. Uh-huh. Bueno, 2026 entonces viene bien. Sí, este año voy a actuar en 2 películas, una de Federico Beiroj, otra de Victoria Galardi, está todo ahí por confirmarse, fechas, cuestiones, y después tengo ese proyecto de teatro que también me ilusiona, así que... Pasemos el chivo completo de Un Cabo Suelto. Sí, Un Cabo Suelto es... Porque me dijiste, está en el Gomón. Está en el Gomón y en el Malva, por suerte sigue, ahora está en el Gomón en un horario que es el de las 4 de la tarde, que es un horario bravo, pero a veces, no sé, si alguien tiene un rato, vale la pena, y en el Malva está los sábados a las 8 de la tarde. Que va muy bien, yo estuve, me consta que había una cola importante, la sala casi llena o llena, no dejes de ir. El periodismo tiene que servir para eso, para que vos vayas al cine y veas la película de Hendler. Si es buena, como es buena, por supuesto te la recomiendo. Y ahí solemos presentarla todos los sábados. Ah, claro, hay una charla. Y después charlamos 20 minutos con el público que se queda. ¿Qué tal es eso? Es lindo, la verdad que siempre es lindo. Yo en el interín, como ya la vi tantas veces, veo el inicio, llego sobre el final, claro, y en el interín me voy a tomar una copa con algún amigo que me acompaña. Entonces llego... alegre, a charlar un ratito alegre. Daniel Hendler, muchas gracias. No, gracias a vos. Realmente muchas gracias. No dejen de ver Un Cabo Suelto. Esto es El Refugio. En instantes vamos a hablar con Liliana López Foresi, amiga y gran periodista. Ya venimos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Muy bien, Elisa desde Tandil dice: maravillosa 27 noches, no me pierdo El Refugio, es un bálsamo, por supuesto, después de Sandra, imperdible la 530, y en un rato dice López Foresi, dice Elisa desde Tandil. Liliana López Foresi, alguien que admiro. ¿Cómo estás, Liliana? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal? Bueno, es muy buena la nota con Hendel, ¿eh? Me encantó. Sí, Hendel, la película está muy bien. Liliana, qué mal día para que nos encontremos en el aire, ¿no? Bueno, vienen siendo malos días. La verdad que no. Sí. No sé si podríamos haber encontrado en estos 2 años un día mejor. Lo que pasa es que, bueno, esta es la bisagra, ¿no es cierto? Este es el momento del comienzo del aumento de la conflictividad social jurídica, porque no van a zafar de eso, y de la inseguridad y la violencia. Es un día históricamente muy importante y muy doloroso. Yo te escucho habitualmente en Radio 10 y la verdad que es difícil no coincidir con el otro cuando el otro, en este caso vos, tiene tanta experiencia como periodista, tiene una honestidad intelectual a prueba de balas, que es lo mínimo que le podemos pedir a un periodista. Digo, además de decirte que lo tenés, digo, bueno, así debería ser, ¿no es cierto? Así tendría que ser, sí. Y me pregunto, ¿cómo vivís? Cuando te escucho, digo, ¿cómo soportás esta época, nosotros que hemos vivido también otras épocas que muchas han sido muy buenas, ¿no? Digo, o 1000 veces mejor que esta, seguro. ¿Cómo lo soportás diariamente? Bueno, creo que mi generación viene lo mismo que la tuya, claro, que somos de la misma generación. Sí. Venimos sobreentrenados en esto. El otro día lo hablábamos con Alejo Apo. Claro.
y decía, sí, es cierto, sobreentrenados. Creo que este momento me resulta tan doloroso cuanto apasionante, precisamente para honrar a aquella generación, ¿no? Esa generación sobreentrenada en sortear la muerte, en ser rodeada por la muerte joven, lo mismo que ahora, solo que ahora lo que estamos avisorando y lo que estamos viendo es el suicidio joven. Es aquel joven, aquel niño, en muchos casos, y lo van preparando con la baja de imputabilidad y lo van preparando con una sesión como la de hoy, que siente que no tiene futuro, que ¿para qué va a vivir? Hace ya bastantes años preguntábamos a los pibes que, bueno, eventualmente estaban fumando en la vereda y demás, o nos metíamos en las clases más vulneradas, y les preguntábamos qué deseaban, porque conectarse con el deseo es conectarse con la vida, ¿no? Es la usina de la vida. Uh-huh. Y decían que nada, cuando no podían conectar con el deseo, hablaban del temer, pero cuando pensaban a futuro no se veían vivos más allá de los 25 años. Entonces, ¿qué tipo de proyecto, qué tipo de vida se puede esperar? Y por eso este sistema de muerte está resultando tan eficaz en el mundo, porque es esto, un plan de negocios y un sistema de muerte, cuando no tenés nada por delante. Bueno, esta reforma, que tampoco es reforma, esto viene a consolidar el fracaso que resultó la ley base para el pueblo argentino, y un gran éxito para los timberos que son estos, ya expuestos, ¿no? Porque estos son como hay una humanidad residual en algunos, y a otros que ni siquiera la humanidad residual les queda. Qué sé yo, una Florencia Arieto, un Toto Caputo, cualquiera de estos, ¿no? Esta mi nonna le llamaba Cuesta Gentacha, ¿no? Con un profundísimo desprecio, además ponía una cara, era muy antigua. Bueno, es esta gentuza, ¿no? Ahora, nada de esto nos pasaría si hubieran votado otra cosa. Y lo peor de todo es que hace un mes votaron para mí. Exacto. Conociendo todo esto. Hace un mes. ¿Cómo es posible? Nadie avanza si el otro no retrocede. Acá hay una gran falla del resto, ¿no? No hay oposición, no hay una oposición. No hay oposición consolidada, no hay una oposición que se haya puesto de acuerdo en 5 cosas. Se distrajeron demasiado en peleitas inconducentes, verdaderamente, e inentendibles, en busca, no sé, de un poder. Cada uno tiene el suyo, y algunos lo usan y otros no lo usan. La CGT hoy no lo usó, por ejemplo, ¿no? Con toda la organización y la capacidad organizativa que tiene la CGT, no hubiera habido represión, y esta ley seguramente no se estaría votando vergonzantemente como se está votando. De cualquier modo, las leyes también están, leyes así, que no son como para llamarle ley, es un bodoque, es un engendro, son para no ser cumplidas, y que nos rebelemos contra ellas en los hechos. Por eso te digo que va a aumentar enormemente la conflictividad, van a aumentar, le van a taponar tribunales, y ojalá sea así. Y para los, el biribiri de la seguridad o de la inseguridad, bueno, va a traer muchísima más inseguridad. Además le están dejando un ejército de esclavitos, para los narcos, le están dejando todo servido. Porque este sistema en el que nuestro presidente hoy fue a cantar con... Sí, lo vi cantando a lo de Trump, fue. Sí, con casi todo lo que están en la lista de Epstein. Bueno, forman parte de este sistema de perversión que necesita esclavos, pero en algún momento las capas de la podredumbre saltan. Osvaldo, y creo que esto es lo que va a ocurrir en la próxima década, en las próximas décadas. Y que tiene que ocurrir, ¿no? Que salga todo lo podrido. Nos esperan tiempos difíciles. Aparentemente es imposible que el plan económico cierre.
es un plan económico destinado al fracaso, porque si no hay industria, no hay trabajo. Es el plan económico de Martínez de Oz. El mismo que es el que triunfó. Parece como que Martínez de Oz hubiera triunfado finalmente. Eso, en el Menemato, lo intentó en Macriato, pero esto es de Martínez de Oz. Es así dolorosamente. Lo que pasa es que esta vez es muy votado por el pueblo con esta ficción de democracia. Estamos sumergidos en una gran ficción, una gran confusión. Se actúa como si hubiera democracia, se habla como si fuéramos libres, se trabaja como si... Es una gran ficción. En un momento las ficciones, que son muy bellas, y son las de Hendler o las creativas, o estaba viendo recién antes de hablar con vos, revisando un libro hermosísimo del año 2009, no sé si lo leíste, Arenes de Piedra, de Hernán Lambers, que te lo recomiendo con todo entusiasmo, que habla de África, Arenes de Piedra. El tipo se fue, hizo 9 viajes, un médico argentino, 9 viajes al Himalaya, investigó bien y demás, acerca de la trata de personas. Nosotros, en ese momento, él contabilizaba, yo leí la edición actualizada de 2011, 27 millones de personas que pasan por delante de nuestra nariz, niños que se venden por peso para las carreras de camellos, tiene muchísima información. Niños que se venden por peso para las carreras de camellos. Por peso para las carreras de camellos. Contaba 27 millones con datos oficiales, ¿no? 27 millones de seres humanos traficados. Bueno, el sistema financiero del mundo vive de eso. Vive de la trata de personas, vive del narcotráfico, vive de las armas, vive de nuestra vida. Ahora, en algún momento se invierte el sentido del flujo del poder. Y repito el ejemplo porque me parece el más gráfico. Una pregunta que me parece muy válida en este caso. ¿Quién es más fuerte? ¿El vampiro que necesita sangre del otro o el que posee la sangre? Claro. Y el que posee la sangre es la fuerza del trabajo. Claro. Bueno, vos fíjate el caso Fate, 923 familias en la calle, y el dueño de Fate declaró que su fortuna era de $1.500 millones. Exacto. Esos $1.500 millones los hizo con sus obreros, con sus operarios. Exacto. Es decir, esa mentalidad, ¿no? De decir, bueno, ahora no estoy ganando plata, entonces te echo. Esos brutos pequeños, ¿viste? Porque, a ver, yo acepto que ganen plata, me parece bien que ganen plata, que tengan su renta y demás. Ahora, cuando un tipo, este fue el triunfo cultural, digamos, que tuvieron, ¿no? Que un tipo de $1.500 millones, como Elon Musk y qué sé yo, sea admirado. En lo personal, a mí alguien que se dedica a juntar plata y no se la puede comer ni viajar, y que eso es un tarado. Claro. ¿Viste? Bueno, Trump lo votaron 2 veces ya. No hay cosa más deserotizante que alguien que junte plata. Sí. Estadísticamente vos ves a alguien con tanto plata, a menos que sea un cajero que es un laburante para todo esto, será un problema mío. Yo tengo un problema estético, doy vuelta a la cara. Bueno, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero los dichos dicen billetera mata galán, viste los dichos populares dicen eso, ¿no? Por eso, ese es el gran triunfo cultural de la derecha en el mundo. Y si tengo plata, soy atractivo. Bueno, Menem era rubio ojos celestes. Claro, decían que era seductor. No, hemos llegado a límites, viste, déjame de embromar. Hay límites que te tiene que dar el estómago, incluso para decirlo, para enunciarlo. Pero bueno, hay gente así, hay gente que vive del reflejo del poder del otro y no del propio. Aquí me dicen, Liliana López Foresi es tan valiente, no se cayó la indignación por los indultos y eso le costó el puesto. Me saco el sombrero por esa mujer valiente y bella, que además fue locutora, no sabía, de Cosquín 97. Después de 98, sí, la primera mujer que condujo Cosquín. Bueno, después de las 9 lunas, mucho verso con las 9 lunas. Y lo conduje con un a cabo de la Policía Federal
y una sargento de la bonaerense, 11 meses con custodia, mientras mi hijo se fue a vivir a España hace 3 años y algo, atravesó, porque en ese momento también lo amenazaron a él, toda su pubertad, 3 años de su pubertad con custodia policial. Increíble. Sufrimos 2 atentados, no solamente fue la cancelación, que le llaman ahora, sino la censura, que no se reparó jamás en televisión abierta con ninguno de los gobiernos, desde el 91, 30 años de censura, más de 30 años de censura, pero sobre todo lo de mi hijo. Y lo que más me duele en estos momentos es pensar por momentos, yo que quedé en carne viva cuando mi hijo se fue a vivir a España con su familia y mis nietitos, literalmente en carne viva quedé. Que en estos momentos, en discusiones como las de hoy, en sesiones como las de hoy, digo, menos mal que se fue. Me alegro porque desde hijos duele menos. Y sí. Tu carrera fue siempre una carrera donde fuiste, como dice este oyente, muy valiente, ¿no? En tus posiciones. Eso te costó también problemas de todo tipo, ¿no es cierto?, con el poder, porque el poder no le gusta que le hablen, no le gusta. No. Odia. Ninguno, exactamente, ninguno. Pero te mantuviste absolutamente en un lugar de periodista profunda, de periodista que piensa en la realidad y que se anima a decirlo. ¿Cómo fue ese proceso? No fue un proceso, para mí es natural, es como, qué sé yo, es como ser fiel, no me da trabajo, no es una virtud. No digo, aunque pierdes el laburo. Bueno, lo perdí. Por eso me acuerdo con Menem, me acuerdo por eso. Bueno, lo que hice en aquel momento fue hipotecar mi casa 3 veces, comprar cámaras, la casa grande que acabo de dejar, de la que me mudé el año pasado, para cerrar un ciclo que tiene que ver, por supuesto, con la partida de mi familia a España. En fin, fue estudio de televisión, fue estudio de radio, autogestiva, hice de todo, con las hipotecas que hice sobre esa casa. Bueno, mi plata la tiene el juicio Parimatch, por supuesto lo gané, fui la única que lo hizo y la única que lo ganó. Mi plata está en otros bolsillos. Ese $1.000.000 por el que demandé en el año 90, porque por supuesto la infamia de armarme un supuesto romance con esa cosa que tuvimos como presidente 10 años, Carlos Saúl, para mí cualquiera que haya trabajado en el Menemato tiene primero que redimirse y después recién que se redime con los hechos, recién tiene derecho a hablar, ¿no? Bueno, lo gané, por supuesto. Litigué, perdón la ignorancia, porque te armaron un romance, dijiste. Sí, en el año 90, con el 9 de agosto del 90 aparece una... bueno, esto no se supo también por cierto silencio de nuestros colegas, ¿no? Se supo poco. Digamos, yo lo mostré y demás, habían armado un romance con la única que estaba vestida en la galería del coto de Casa del Conquistador, como le llamaron, una doble página, en Parimatch en el 90, era yo, por una foto que dijo perfil que se lo robó un fotógrafo. Yo me fui a Madrid, a Flash Press, que es a la agencia a la que le vendió el fotógrafo por $3.500 en ese momento, una fotito mía que por supuesto no tenía ninguna foto en bikini, porque yo ni desde los 20 me saqué una foto en bikini. Es decir, o sea que fue un invento. Total. Digo, la foto en bikini es una foto trucada, perdón la ignorancia. No, ni la tienen, nadie tiene una foto en bikini mía, jamás. Entonces robaron una fotito con mi blusita blanca y el chiñón. Sí. Entonces aparecían todas las damas en bikini, o menos que una bikini, y mi fotito ahí perdida, que era lo que le daba cierta seriedad, acompañado de un texto de un disque periodista, que decía que el último romance era yo. Por supuesto, demandé. Como había que hacerlo en París, me fui a la embajada francesa, eso tardó 10 años. El juicio penal lo gané. Cuando llegó el momento de cobrar del juicio civil, Hugo Anzorrey intercedió en el 2000 y
bueno, no, mi plata no está, no sé a qué bolsillos habrá ido a parar. Increíble. Y no lo luché porque mi hijo terminaba de sacarse de encima la custodia policial. Claro. O pensar, era así que yo tenía que preservar y bancar a la familia. Esto era así, entonces privilegié, no la seguí, legalmente, que es un desgaste enormísimo. Bueno, en algún momento me pusieron un service como compañero. Directamente. Y como había sido compañero mío en el viejo Canal 7 cuando yo empecé, me dio un cierto aviso, me dio a entender que estaba allí para controlar. Y pasados unos meses me invitó a tomar un café y me dijo, bueno, hablé con los muchachos, yo todo esto callada lo escuchaba nada más, con interjecciones, ¿no? Ajá, entonces dice, hablé con los muchachos, dice, y les pasé el dato, y le dije, bueno, está loca y no le importa la plata. Ya está. El loca es muy usual para las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres que no... Sí. Que decimos lo que pensamos y que además no nos parece ninguna cosa, porque a veces yo me doy cuenta que digo algunas cosas o dije algunas cosas que el otro me mira como si hubiera dicho gran cosa. Pero después me doy cuenta, lo que a mí me parece natural, me parece que es lo que tiene que decir un comunicador, me parece que es como tiene que hablarle al oyente un comunicador. Después, claro, veo los cortes con el le cantó a las 40, esta palabra horrible que es la domada y todo eso, ¿no? Porque además la intromisión en el lenguaje, la colonización del lenguaje es la primera colonización. Con eso ya Claro, se meten es la primera manera. sin ninguna duda. Saludos y nuestros respetos a la gran Liliana, una verdadera periodista y coherente como pocas. Abrazo grande y soberano. Marce Delta desde La Pedrera, Uruguay. Mira, te están escuchando en La Pedrera, Uruguay. Tengo un hermoso público en Uruguay. Vos sabés que, Por lo que veo. De Uruguay levantaron más de 10.000 firmas en 2004 desde Uruguay, de todo el mundo, de intelectuales, de poetas, de obreros y demás, para presentarlo. Dio vuelta por todas las asambleas, por el Congreso de la Nación y demás, precisamente por mi caso. Por supuesto no pasó nada, pero bueno, eran televidentes de la persona indicada que producía, conducía y pagaba yo, ¿no? María Teresa de Belgrano dice, todos los domingos la escucho, una gran periodista, una señora periodista. Y un oyente dice, algo nos pasa como sociedad para seguir soportando en silencio tanto atropello. Sí. ¿Será que en nombre del odio al peronismo, y yo diría al periodismo, todo vale? O sea, es una pregunta, ¿no?, que me parece, sí, hay que pensarla, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa como sociedad que seguimos soportando todo esto? ¿Qué nos ocurre? De odio y de crueldad, porque bueno, hay un 40% de gente... Sí, que no es poco. Fija, que son más o menos siempre los mismos. Pero bueno, el gran triunfo de la derecha en el mundo, que ocurre sobre todo cuando están dadas las condiciones materiales, ¿no es cierto? Están dadas las condiciones materiales. Leer 1933 ahora sería de lectura obligatoria, con ese mismo perfil. Antes, no sé, vos no podías hacer el saludo nazi. No, ahora puedes decir cualquier cosa, lo que se te dé la gana, puedes decir. Cualquier cosa, y esa cualquier cosa siempre para el mismo lado. Pero no tenemos una fuerza compensatoria, ¿no es cierto? Se los dejó avanzar mucho. Sí. Se los dejó avanzar demasiado. Había que hacerlo antes. Pero bueno, siempre se está a tiempo y la historia cambia de un momento para el otro. El gradualismo no existe en los momentos históricos. Bueno, uno solo... muchos mensajes iba a decir, perdón. Genial, genial Liliana, periodista, inteligente y compañera, abrazo para ambos, dice otro oyente que no le encuentro el nombre, pero dice eso. O sea, y otros que dicen cosas parecidas, ¿no? Es decir, es evidente que el lugar que ganaste te lo recontra ganaste a fuerza de trabajo, ¿no? De trabajo honesto. Uno se pregunta por qué un gobierno puede animarse a decir no odiamos demasiado a los periodistas todavía, o sea, tenemos que odiarlos más, ¿no?
Qué impresionante. Cuando tiene casi todos los periodistas comprados, así que... Tiene un montón comprados, un montonazo, claro. ¿Viste? Un montonazo. Ahora, el blindaje mediático es mundial, ¿eh? Sí. Es mundial. Sí, bueno, el giro a la ultraderecha es, por lo menos, no sé si mundial, pero tiene a Trump, tiene a Meloni, tiene mucha gente, ¿no? Por lo menos occidental, sí. Liliana, decinos, este año Radio 10, ¿no es cierto? Los domingos. Sí, Reloj de Arena cada domingo de 10 a 12. Sí. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo que hayas accedido a que conversemos, un fuerte abrazo. No, un placer, Osvaldo, te mando un abrazo y a vos y a toda la audiencia. Muy bien. Era Liliana López Foresi, en El Refugio, son las 23:12, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, y Larisa Rivarola fue al teatro a ver una obra que yo quiero ver, pero que todavía no vi. Así que no sabes con qué atención te voy a escuchar, no te imaginas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Osvaldo. Tengo que tener cuidado de no spoilear. Spoilea porque yo la quiero ver. Lo que importa es la forma, cómo está hecha. Te cuento Hamlet. No, ¿y qué te importa Hamlet? ¿Cómo está hecho Hamlet? ¿No o no? Claro. Sí, fui a ver el retrato Punzó al Teatro Cervantes. Es una obra que está en la sala Luisa de Il, que además es la obra para esa sala. La verdad que está muy bien programada en esa sala. Va de jueves a domingo en mi horario favorito, que son las 18 horas. Muy bien, muy bien. Y es muy interesante, está escrita y dirigida por Damián Dreisig. Actúan Fernando Bonet, Micaela Rey y Agustín Ritano. Dice el programa de mano que la obra transcurre en 1851, que en ese momento el gobierno de Rosas agoniza, y que el gobernador contrata a un pintor llamado Prilidiano para que retrate a Manuelita. Exacto. Por más que acá sea Prilidiano, claramente es Pueyrredón, para que haga el famoso retrato de Manuelita, con esta premisa, este condicionante de que el color que predomine en el cuadro sea el colorado punzó. Y más allá de que las referencias a la realidad histórica, digamos, son concretas, o sea, es el retrato de Manuelita Rosas, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, es ese óleo sobre tela, que lo pintó Prilidiano Pueyrredón, como vos dijiste, en el 51, más allá de que hay mucho dato cierto, cuando hablan del color que tiene que utilizar Prilidiano para pintar, cómo es el espacio a retratar, incluso hasta la indicación de qué posición tiene que tener la modelo, o sea, Manuelita. Lo que yo quiero destacar de la obra es que con todo ese dato duro, Damián Dreisig construye un dispositivo teatral que tiene vida propia. O sea, independientemente de esos detalles, esa estructura histórica, que si uno no conoce, no puede igual dejar de apreciar, o sea, realmente la belleza de la obra, las excelentes actuaciones, o sea, hay un dispositivo muy autónomo para mí, que toma esos datos, porque las actuaciones son muy sólidas. Y lo que me interesa acá es que toda la referencia a la representación de la figura de Manuela en la pintura y toda la metáfora que se va construyendo con la posición que quieren que ella tenga, con la ropa que quieren que se ponga, me parece que hay una manera en que pone en escena Dreisig desde lo espacial, desde los elementos escenográficos, desde la caracterización de cada uno de estos tres personajes, que es el pintor, o sea, Prilidiano es Agustín Ritano, Micaela Rey es Manuela y Fernando Bonet es una especie de personaje que sería como el funcionario a cargo de transmitir toda la indicación, digamos, y la orden. Entonces que hay una manera que Dreisig pone en escena, es como si la historización del teatro argentino que uno estudia, en mi caso me dedico a investigar, está puesta en escena de la manera más en que uno la piensa, que es no podés disociar la práctica teatral de su de la historia, de lo sociopolítico, del contexto. Bueno, eso es lo que Dreisig para mí pone en escena, la incapacidad o la imposibilidad de disociar teatro y realidad histórica, o teatro y serie social, o teatro y contexto histórico, pero no porque te lo explique, no tiene que ver con eso, sino porque eso viene desde la actuación. Claro, bueno, los formalistas rusos, Tiniano, la serie histórica, la serie social, es central para poder comprender también lo que estás viendo, ¿no? Bueno, exactamente, hay algo interesante que es eso, es poner en escena todo eso para mí, todos esos elementos que uno teóricamente puede conocer, pero es en la práctica. Yo digo, más allá de que, a Micaela Rey la he visto actuar en otros espectáculos, a Agustín Ritano también, a Fernando Bonet la verdad que no lo conocía, y ellos, lo que uno ve, para mí, es la mano de la dirección de actores, porque la verdad es que tienen como un desempeño tan parejo, son personajes los tres muy diferentes, pero manejan el mismo ritmo, van creciendo al mismo modo, o sea, llegan a su horizonte con el mismo tono, y ahí me parece que esa manera de construir la relación entre los tres es la mano de me parece muy buen director de actores,
algo que me parece interesante porque además están en el siglo XIX y nada es forzado. Vos sabés que acabo de leer la biografía que escribió Miguel Ángel de Marco, de Manuelita, y me gustó mucho. Me gustó mucho porque... La conozco de nombre. Me gustó mucho porque, bueno, en la tapa está el cuadro de Prilidiano Pueyrredón. En la tapa está ese cuadro que fue el único que autorizó Juan Manuel de Rosas, porque hubo otro anterior que no le gustó. Entonces, o lo destruyeron o quedó oculto. Claro. Y este es un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes ahora, va mañana y está ahí en un lugar. Sí, es más, me anoté, si alguien quiere ir a verlo, está en la sala número 22 pero del museo. Es un personaje muy importante, Manuela Rosas, en la historia argentina, muy importante, porque cuando muere la mujer de Rosas, ocupa el lugar de primera dama. Es que hay algo también en ese cuadro para mí que también se quiere, yo creo que hay una metáfora que ahí también quieren construir, que es que aparezca Manuela Rosas como aquella intermediaria entre el gobernador y el pueblo. O sea, tiene un rol como muy importante. Claro, y eso me parece que se plasma. En el año 1838, que es el año, digamos, donde la mazorca degüella con más asiduidad, la que pedía y la que pidió por Camilo Gorman era Manuela. Sí, totalmente. Era Manuela la que pedía, bueno, por favor, no hagamos esto, que no se haga aquello. Era Manuela Rosas, es un personaje interesantísimo. El padre no la dejó casar con Terrero hasta que 1852, cuando él lo sacan de Palermo, la Urquiza le gana la batalla. Bueno, a partir de ahí, recién en ese momento, ella, contra el padre que no quería que se casara, se casa con Terrero, que era su novio como de toda la vida. Ahí pensá en toda la construcción, ahí me hiciste pensar en la película Camila, toda esa construcción que hay sobre la figura del padre, en muchos sentidos, no solo el padre de Camila, sino el padre de la ley, el padre de Dios, o sea, todos los padres que aparecen en esa figura. Sí, bueno, totalmente. Todo eso era Rosas. El padre de Camila quiere que maten a la hija, porque considera que es algo terrible. Porque es inconcebible lo que hizo. Exactamente. Claro, que en realidad todo lo que hizo fue enamorarse, eso fue todo lo que hizo. Sí. No, pero es inconcebible lo que hizo siendo mujer en ese contexto. Siendo mujer y con un cura, por favor, va de retro. Bueno, hay un trabajo acá con el personaje, creo que de los tres, ¿no? Pero de Manuela Rosas, de cómo lo trabaja Micaela Rey, creo que también tiene que ver con el texto, que es de Damián Dreisig. Hay, me parece, de toda esta historicidad que estamos describiendo, que vos estás comentando, para mí hay una puesta en escena de eso, hay como una construcción de todo eso, pero de una dimensión poética con las actuaciones y con el texto, me parece. Y creo que eso es lo valioso, que no es poco, de la obra de Dreisig, y me parece que también su mano como director, porque dialoga con el presente de una manera. Todo este trabajo en torno a la idea del retrato, me parece que también el retrato abre una dimensión temporal que dialoga con este presente. Y el retrato, lo pictórico, también habla de eso, de esta posibilidad o este deseo de mantenerse en el tiempo, de congelarse en el tiempo, de detener algo. Y con esto quería cerrar. Creo que ahí, por suerte, ya yendo a nuestro presente, por suerte, lejos de todo retrato, el tiempo avanza, ¿no? Y todo gobierno llega a su fin. Bueno, Dios te oiga, por favor. Y mira, te lo dice un ateo, Dios te oiga. Sí, por favor, que te oiga Dios. Dios, escúchala, por favor. Lo pronto, vayan a ver el retrato Punzón en la Sala Luisa de Hil del Teatro Cervantes, de jueves a domingo a las 18. Sí, voy a ir urgente. ¿Quién hace del pintor? Es Agustín Ritano. Que es buenísimo, no sé si lo recontra conozco, lo vi con Lorena Vega actuar en una obra muy interesante, todos de la muerte, estaba la palabra muerte en el título, me acuerdo. No, es muy bueno, en todo lo que hace es muy bueno Ritano. Con Ricardo Bartís también. Sí, con Bartís también, exactamente. ¿Y Manuelita? No sé si viste esta obra de Damián Esmajo, Sacrosanto. Sí, ¿cómo no? Micaela Rey trabaja ahí. ¿Te acordás que les dije a Dani, a vos, te dije vayan a verla, que es muy buena? Sacrosanto es hermosa obra también. Bueno, Micaela Rey trabaja, me la acuerdo de ahí. Sí. A Fernanda Bonet, la verdad que yo no lo conocía. Es impecable también el trabajo que hace. No
incluso en momentos donde sus relaciones se van como, aparecen muchos elementos disruptivos en la obra que la alejan del realismo, y ahí la verdad que el trabajo de Fernando Bonet es impecable. Uy, muero de ganas de verla. Bueno, listo, me convenciste. Agendate. Seguro, lo agendo ya. Te mando un fuerte abrazo. Un cariño para vos. Dale, 23-26 minutos. Raúl de Córdoba dice, frente a las turbulencias del gobierno con la aprobación exprés de la reforma laboral, vuelven a los titulares. El Chiquitapia y la AFA, es medio evidente, ¿no? Dice Raúl. Voto esquizofrénico. Buenas noches, Osvaldo. Otro jueves disfrutando de tu gran programa. Gracias, Raúl, desde Córdoba. Y hay muchos mensajes por ahí tanda, ¿no es cierto? Vamos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bien, Juan de Villamaría dice, Osvaldo querido, usted ha tenido un calificativo, yo diría casi romántico, para con estos verdaderos traidores. Oscurantismo cínico, fantástico y propio de alguien culturalmente muy preparado. Pero, déjeme ser más popular, estos tipos que aprueban semejante mamarracho laboral son dueños de una hijaputez inconmensurable.
Le dejo un enorme abrazo, Osvaldo, y también para todas y todos en la AM530, Juan de Villa María. Me gustó el mensaje, muy bueno. Bueno, gracias, Osvaldo. Te saluda Daniel Martín, que te atendía en Cúspide de Cabildo y Sucre con Carlos Giró. Abrazo, hasta la victoria siempre, dice Daniel Martín. Muy bien, vamos a nuestro amigo Ulises, ¿no es cierto? ¿Cómo va, maestro? Osvaldo Quiroga aquí, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, acá estábamos más o menos con los sentimientos ahí. Sí, soportan. ¿Ya levantaron la manito todos o falta alguno? No, eso no lo sé. Mirá, no, todavía están ahí, hasta donde yo todavía no se terminó de cerrar esto, pero los números... La mayoría, digamos, no leyeron la ley, o sea que pueden dormir un rato y cuando llega la hora de levantar la manito, la levantan, si son analfabetos. En serio te digo, no leyeron la ley. No, ya sabemos cómo funciona ciertas provincias, además que, digamos, es responder al gobernador y los arreglos que exactamente, cuando en realidad la gente los votó no estrictamente por el gobernador, los votaron para que cumplan su función de diputados, no para que el amo gobernador te diga lo que tenés que hacer. Ayer yo estuve en la comisión, parte de las entidades, acompañando a las entidades que fueron del espacio audiovisual, que fueron a explicar una vez más por qué había que eliminar lo que hablábamos la semana pasada, pero bueno, por qué es necesario eliminar esos 2 artículos que metieron al final de este proyecto de esclavización laboral. Exacto. Los artículos 210 ¿Y cómo te fue? 211. Y uno veía a un montón, o sea, yo podía ver ahí y ver a un montón de legisladores y legisladoras que no les importaba en absoluto los oradores y las personas que iban a contar y a explicar quizás por qué necesitaban que un artículo o una ley o la misma ley no saliera. Estaban con sus celulares y estaban... Pero no les importa nada, y menos la cultura, mucho menos. Y menos la cultura. De hecho, Daniel Pensa, que es parte de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, dijo que nosotros seamos los últimos, porque el espacio audiovisual nacional fueron los últimos en exponer, le dieron 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Fueron los últimos, que seamos los últimos es una metáfora de lo que sucede con estos 2 artículos que los metieron al final y que sabemos que muchos no saben de qué se tratan, pero que al momento de votar van a levantar la mano sin saber qué están votando. Además, en 2 minutos no se puede discutir nada ni hablar de nada. ¿Qué vas a hacer? Nada, 2 minutos. explicarlo todo a las corridas, a las apuradas, porque los diputados del oficialismo, diputados y diputadas, estaban pidiendo que se terminara, porque habían dicho que era hasta las 5, y ya eran 5:30, ponele, y querían terminar con todos los oradores y expositores que estaban en la lista para dar dictamen. Un horror, verdaderamente un horror, Ulises, pero no debe ser un horror el FIDIG. El FIDIG no, por suerte son esos espacios que quizás nos traen un poco, nos ayudan, nos alumbran un poco, sinceramente, desde el arte. El Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género, que comienza la segunda edición este 25 de febrero, o sea, el miércoles próximo hasta el 1 de marzo, pero para no perder tiempo me gustaría que lo escuchemos al fundador, director de este festival, que es el crítico de cine Juan Pablo Russo. Hola a todos y a todas, mi nombre es Juan Pablo Russo, soy director artístico de FIDIC Cine, Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género, que se va a desarrollar del 25 de febrero al 1 de marzo en 3 sedes de la ciudad de Buenos Aires: Cinépolis Plaza Jusay, el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y el Auditorio de la Embajada de Brasil. Hablando del Auditorio de la Embajada de Brasil, este año contamos con Brasil como país invitado
con 4 películas recientes de la filmografía de ese país que abordan temas que tienen que ver con la diversidad y el género. Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha crecido en cuanto a su cinematografía en los últimos años. Ha tenido mucha repercusión internacional con Aún estoy aquí, que ganó el Oscar el año pasado, con El agente secreto, que posiblemente lo gane este año, y queríamos incluir, más allá de las obras ultra conocidas, algunas películas que nos resultan interesantes y que merecen ser vistas en nuestro país. Así que este año hemos decidido contar, gracias al apoyo de la Embajada de Brasil, con 4 películas inéditas en nuestro país. También vamos a tener actividades, charlas, proyección de cortos argentinos, una competencia de cortometrajes argentinos, películas de diferentes países y una apertura y un cierre con 2 estrenos nacionales, 300 cartas de Lucas Santana y Solo fanáticos de Leo Damario, que nos parece propicio que ante la situación adversa que está viviendo el cine argentino, el festival abra y cierre con películas producidas independientemente en nuestro país y que aborden temas como la diversidad y el género, que han sido bastante vapuleados últimamente por los organismos gubernamentales. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas. Bueno, Perfecto. Este es un festival que hoy, en este contexto, es un festival político, claramente. Es un festival que da una discusión, digamos, del ámbito de la política, ¿no? Como decía Juan Pablo Russo, el director artístico del festival, con una programación que además reúne ficciones, documentales, donde hay charlas, donde hay miradas feministas, donde hay nuevas formas de masculinidad, narrativas que cuestionan los modelos dominantes, ¿no? Es un festival que yo tranquilamente podría catalogarse como un festival de cine político, sin dudas, y así que están todos y todas invitados a participar del FIDIG, de seguirlo en redes sociales como FIDIG, FIDIG. Ahí van a encontrar toda la programación del festival. Y ahí están las salas. Las salas. ¿Cómo? No, digo, repitamos las salas donde podemos ir. Sí, va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, en Cinépolis, y va a haber proyecciones también en la misma Embajada de Brasil. Se va a hacer una proyección, hay que anotarse ahí con un formulario, no me sale la palabra. La Embajada de Brasil, que queda en la calle Cerrito 1350, tiene un auditorio donde va a haber proyecciones ahí. Entonces es el Cinépolis Plaza Jusey, sí, que queda en la avenida Córdoba frente a la Facultad de Economía. De Economía, correcto. El Centro Cultural de la Cooperación, ahí en plena calle Corrientes, y el auditorio de la Embajada de Brasil. Esas son las 3 sedes. ¿De qué día a qué día? Del 25 de febrero, desde el miércoles, hasta el 1 de marzo, va el FIDIG. Me parece que es un gran festival en la ciudad de Buenos Aires, para pensar, más allá de la cuestión de género, sí, ahí hay un debate político que se da en muchas de las obras que se van a proyectar. Te mando un abrazo, Ulises Rodríguez. Muchas gracias. Un abrazo. 23:40, vamos a charlar enseguida con una actriz y gestora cultural del Teatro Villa Ruiz de Luján, Dolores Riera, que está haciendo algo muy bueno, que es importante apoyar y acompañar. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de todas las siembras. Cuando uno se va y no vuelve, anda yo
lo sueña. Cuando uno se va y no vuelve, anda llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Moja tus pies en su arena, entra a esta tierra viajero y bebe de ese veneno que tiene mi gente buena. Si hay algo que te encadena y queda dentro de ti, cuando te vayas de aquí, llévate para tu viaje de Cafayate el paisaje y este cielo calchaquí. Es muy importante lo que hace Dolores Riera, porque un teatro en Villa Ruiz es algo que uno piensa en los teatros y tiene circuitos, el teatro independiente, el teatro comercial, pero ¿qué ocurre con estos otros lugares donde el teatro es más que bienvenido? Es muy bienvenido. Dolores Riera, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien por acá, muchas gracias. Primero, contanos por qué un teatro en un pueblo rural bonaerense. Es una pregunta, debería haber muchos teatros en pueblos rurales, pero sí. está este presente, ¿no es cierto? Contanos. La verdad es que sí, es algo que se da es muy hermoso. Es un sueño que venimos llevando desde hace muchos años. Nosotros, yo y mi compañero, somos de la provincia, nacidos en Junín, y bueno, y sí, desarrollamos toda nuestra carrera en Capital, pero siempre con la vista puesta en el campo, donde nacimos. Uh-huh. Así que encontramos Villa Ruiz como un lugar en el medio entre la capital y nuestro lugar de nacimiento, y nos enamorábamos de este lugar, y bueno, llevábamos con nosotros este sueño de tener nuestra sala propia. Se unió con esta necesidad de estar cerca de la naturaleza, más conectados con la naturaleza, y bueno, Ruiz fue el lugar que nos pareció apropiado, después de muchos años de mucho trabajo y de mucha búsqueda también. Terminó siendo esta fusión tan hermosa de teatro y campo. Claro, ahí bueno, en el streaming, mientras hablamos hay un streaming y aparecen imágenes. Sí. Por ejemplo, hay una que dice Teatro Villa Ruiz, alojamiento. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos un alojamiento junto con el teatro porque lo pensamos como una residencia artística. Si vamos a poner un teatro a una distancia de donde están los artistas, si vienen al campo a hacer sus funciones, a trabajar, tenemos que tener un espacio donde alojarlos, donde dormir, donde poder disfrutar y estar más conectados todavía con el espacio, y no venir uh-huh. y hacer algo e irse. Un poco por eso lo pensamos, para hacer albergar elencos que vengan a hacer ensayos intensivos, como clínicas. Eso fue como la idea. Y o sea, poco a poco no es un lugar que te puedes alojar. Sí, porque originalmente lo pensamos así, pero justamente estaba, por contarte esto, empezó a funcionar el teatro y de repente los que vienen a alojarse son los espectadores, y eso es muy, muy bello, no lo esperábamos, claro, la verdad. Y además colabora con el sustento del teatro, obviamente, a sostenerlo económicamente. Y, claro. Totalmente, exacto. Es un poco se retroalimentan, así que así funciona muy bien. Y hace muy poquito, la verdad es que hace casi 4 años que está funcionando el espacio, el teatro, y el alojamiento hace muy poquito que lo empezamos pusimos un cartel y la gente ya de boca en boca empieza a recomendarlo. Y siempre que hay función se agotan las cabañitas y las habitaciones. Qué bueno. ¿Y qué público los visita? ¿Qué público los visita?
mirá, cuando nombraste nuestro lugar, nosotros estamos en San Andrés de Giles. Villarruiz es una localidad que pertenece al municipio de San Andrés de Giles. Cerca pero de Luján. Claro, estamos muy pegados a Luján, estamos justo en la frontera, digamos, entonces estamos como en el medio. Nosotros tenemos mucha relación con Luján también, porque vienen artistas. De hecho, hicimos durante 2 años funciones con un elenco de Luján y un director de Luján. Y viene mucho público desde ahí, de Giles también, de Mercedes, vienen de toda la zona oeste y de Capital, que estos son los que en general vienen a quedarse y alojarse. Eso nos pone muy felices. Vienen de Junín también, porque bueno, la familia también trae como mucha gente, muchos amigos y bueno, nada. Pero ¿cómo se fue enterando la gente que existía ahí ese teatro? Y muy de a poco... la verdad es que el espacio se construyó, nosotros lo construimos y justo vino la pandemia, entonces hace muchos años que lo venimos trabajando como un trabajo muy de hormiga y muy a escala humana, porque también somos una familia que llevamos adelante este espacio, y en paralelo con la construcción del espacio físico, se construyó una obra de teatro que es esta que te comentaba, que se llama Viaje al fin de las sombras, que es un trabajo de gente de Luján, de Guillermo de Blas, y bueno, ahí hicimos muchos años de una producción de esta obra, y cuando estrenamos, la obra fue muy bien, gustó mucho, entonces el boca a boca hizo que esto genere, bueno, también tenemos un espacio bastante reducido, entonces siempre se agotaban las entradas, y así se fue dando un año entero de funciones que hizo que el espacio se abriera, se expandiera, simplemente con el boca a boca, porque la verdad es que no hubo mucho más que eso, porque realmente lo que pasaba, y cada vez que la gente venía y terminaba la función, el encuentro real, el espacio que nos acompaña, la naturaleza, el cielo y además la obra en sí, es una experiencia muy conmovedora, entonces generó mucho movimiento con esto, muy artesanal todo. Claro, y así es verdad tuvimos mucho tiempo. Que hay cena posfunción o no, ¿es cierto eso? Y sí, eso sí, nos gusta mucho, porque también lo mismo, la gente se moviliza hasta acá, hace un viaje, un esfuerzo para llegar. Igualmente acá en Ruiz también hay mucho público que de a poco se fue acercando, la gente de acá mismo, de Ruiz y de Carlos Quén, que es una localidad vecina, que también trabajamos mucho en conjunto. Ellos son de Luján, pero bueno, se trabaja en general, es mucha la gente que viene también de acá, de la localidad, pero al trasladarse y hacer un viaje así, terminar de salir de una obra de teatro y tener que volver a la ruta, bueno, por eso empezamos a ofrecer siempre un vinito, una comida, una pizza, una empanada, un guiso de lentejas, según sea el clima, la época del año. Obviamente eso se paga aparte, obvio. Sí, estuvimos un tiempo haciéndolo como servicio nuestro, también de agradecimiento a toda la gente que se acercaba. Fue un poco así la construcción, de poner todos. Pero si se acercan 100 personas, no podés darles de comer a 100 personas. Por eso, porque es una... No. Hola. Un poquito más, la sala original fue de 33 localidades, y al año siguiente el año pasado hicimos una ampliación, entonces ya llevamos la sala a 55 localidades. Ahí sí tuvimos que abrir el barcito y decir, bueno, muy bien, con precios módicos, pero sí, la gente es muy agradecida, porque la verdad es que se pasa un momento muy lindo. Contame de la obra Los Habitantes, que creo que se presenta este sábado, pasado mañana. Sí, contame. Este sábado, pasado mañana, estamos muy contentos que vengan. La verdad es que estamos con mucha expectativa, ya está la gente sacando entradas, todavía quedan algunas localidades, y bueno, nada, es un orgullo para nosotros que venga un trabajo así. Muy de a poco venimos haciendo programación en el teatro, más allá de nuestra producción, que esta que te contaba. Todos los meses vamos haciendo, programando obras, porque también es difícil, obviamente, programar una los sala habitantes, como si fuera... Perdón, Los Habitantes, si son las imágenes que estoy viendo acá, yo la vi en el espacio Callejón, creo.
Puede ser, es correcto. Sí, es Joselo. Es buenísimo porque sí, es una serie contada Es una por un serie- humano. Exactamente, es una miniserie teatral. Pero es muy larga, es muy larga. Porque yo la vi en 2 veces. Por eso, ellos hacían eso, dos capítulos en una fecha y después había otras fechas Sí, yo la vi. se podían ver los otros 2 capítulos. Claro, acá como, bueno, esto mismo de hacer muchas funciones en los fines de semana es complicado para que la gente, o sea, Entonces hacen un capítulo solo. contener. Entonces, Hacen un solo capítulo. vamos a hacer los 4 capítulos en una noche, porque en el medio vamos a hacer un tapeo, que es esta cenita que armamos para que también haya como un encuentro entre todos los espectadores, y después del tapeo se cierra con los 2 capítulos de final, digamos, de cierre. Así que Yo la vi en con un 2 buen días intervalo. distintos, la vi 2 días distintos, es larga, ¿eh? Claro. Sí. Pero es muy bueno el actor, Es muy bueno el trabajo, es muy bueno lo que hace Joselo, por supuesto, sí, así que estamos con muchas ganas de recibirlos, de verlos, además de poder verlos, de que la gente pueda también poder compartir con un elenco que acaba de ganar premios, que hizo una temporada muy exitosa, con un trabajo, la verdad, muy, muy lindo, y bueno, para la época también a la que corre, también invitarnos a pensar, a estar, bueno, un poco... Bueno, la época es horrorosa, te cuento. Es un espanto la época. Es horrible. Sí, se me perdió un poco digo por el gobierno, ¿no? Hola, qué bueno. Sí, claramente. Fíjate lo que dice Ariel Mancilla, dice: hola, qué bueno lo del teatro en Villarruiz. Queremos ir a tocar con nuestra banda Hugo Pascuale y los Ficcionarios. No sé, no los conozco. No lo conozco. No, bueno, por ahora música no, es un teatro, por ahora música no estamos programando, pero bueno, no estamos tampoco por ahora, no digo, no voy a decir que no. Las funciones son todos los fines de semana. Es lo que te contaba, es complicado lograr todos los fines de semana una continuidad en las funciones, porque bueno, hay que mover 50 personas hasta acá. Entonces estamos haciendo dos funciones por mes, depende de la temporada también. Nosotros ahora abrimos la temporada recién ahora en febrero, hicimos una función a mitad de mes para todas las familias, una obra de teatro que vinieron los chicos de Chivilcoy, porque estamos trabajando también mucho con elencos de acá, de la provincia, estamos como haciendo una cosa muy federal, nos gusta mucho el trabajo de los chicos que están en Chivilcoy. Vinieron con un telescopio, hicieron una obra de teatro hermosa sobre las estrellas y bueno, todas leyendas sobre el cielo. La verdad es que es muy lindo. Después pudimos apreciar todo eso con el telescopio que trajeron. Entonces ahora tenemos los habitantes y el mes que viene vamos a estar con muestras, entonces vamos a ir haciendo de pronto se corta. Más mueve la gente. De pronto se corta, ahí te estoy escuchando bien. O sea que, suponete, uno va hasta Luján y de Luján toma la 5, la ruta 5, ¿no? La que va a Mercedes, digo. No, sigue todo ruta 7. Ruta 7, autopista, claro, como para Junín, para el lado de San Andrés de Giles, y baja en la bajada de Carlos Ken. Y de Luján estamos a 20 kilómetros. Ahí nomás, es relativamente cerca. Yo conozco mucho la zona. Es muy cerca y... Sí, es muy lindo, tenés que venir. Sí. Me da ganas de ir, conocer el teatro. Sí, está bueno. Prometo que por ahí el mes que viene, otra función, a lo mejor puedo. Cómo no, te esperamos siempre. ¿Y vos actuás? ¿Cuándo vas a actuar? Yo actúo justo el 28 de febrero, tenemos una función de esta obra Viaje al fin de las sombras. La vamos a hacer en Luján, en el Teatro de Trinidad Guevara de Luján. Después de 2 años de estar acá, la verdad es que nos fue muy bien, fue una obra que dejó a la gente muy cautivada. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Margarita y bueno, tengo la suerte de poder desplegar mucho la actuación y voy a transformarme y me transformo y termino siendo una especie de bufón, una cosa muy, muy divertida de actuar, muy rara de ver, pero bueno, la verdad es que es bastante Estás contenta con tu trabajo. Sí, la verdad que sí, es muy bello trabajar acá. Nosotros
tenemos una escuela que está funcionando muy bien, con casi 30 alumnos. Muy bien, tenemos muy el bien. espacio para poder entrenar, ensayar. La verdad es que es un paraíso. Bueno, hay es que un ir, gran hay que ir a pulmón Villa en este Ruiz, momento. hay que ir a Villa Ruiz Hay que y hay que ir al venir, teatro. Y bueno, y hay que ver, por supuesto, lo que hacen ustedes, tu obra, Dolores, o sea que hay mucho para ver. Te envío un abrazo y pero muchas gracias por esta conversación, Dolores Riera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el llamado. No, y los fuerza con el teatro, siempre, Villa Ruiz, sí, Villa Ruiz. gracias, sí. Hay que ir, Y el que esté sábado escuchando que todavía quedan vaya. entradas. Este Sí. sábado, ¿cómo se sacan las entradas? Las entradas pueden escribir al Instagram, que es @Teatro Villarruiz, así todo junto, sin puntos, sin nada, y si no, al número de teléfono por WhatsApp al 11 44 14 95 41. Repetilo, 11. 11 44 14 95 41. Bueno, te envío un abrazo, muchas Por ahí gracias. nos sacan Muchísimas gracias, abrazos ahí. Chau, Adiós. chau. Bueno, estamos terminando el refugio. Por supuesto, siempre agradecemos al equipo. También las autoridades de la radio pusieron Daniel Rosso aquí adelante, ¿eh? Muy bien. Daniel, ¿cómo andás? Como no hablo por teléfono, te pregunto cómo andás. Contame cómo estás. Hace tiempo que no nos vemos, tenemos un café pendiente. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, te mando un abrazo, a ver si tomamos un cafecito. Bueno, Victoria Nardone, coordinación y puesta en el aire. Muy bien, Victoria, muy bien. Vicky Nardone, muy bien. Producción general, Daniel Franco, a quien siempre tratamos de serrucharle el piso y nunca lo logramos, porque tiene talento, él se sostiene con su talento, si no ya sabes dónde estaría, ¿no? Que en fin, claro. Carlos Di Mare, tanto talento en un solo Di Mare, ¿no? Si tiene familia, que él absorbe todo el talento. Operadora de video, Santiago Martínez, decía operadora, por eso le digo operadora. Diseño de flyers, Paula Aguirre. Redes, Magalí López Arriazo. Veo en la televisión, que está puesto C5N, veo que en el Congreso la policía hace un desfile, no sé, si un desfile como si fuera el 9 de julio, los 9 de julio de antes, en el Congreso, luciendo sus motos, que uno se pregunta por qué ese desfile, por qué significa, no hay un alma en Congreso, ¿no? Se ve que se sienten orgullosos. Digo, ¿de qué? De ser represores, de pegarle a los ancianos, a los jubilados, a los más jóvenes, de tirar a la gente contra el piso y caerle 7 juntos, como lo vi yo hoy también en las imágenes. Un desfile en Congreso. Es maravilloso. Bueno, como tenemos que salir, vamos a tratar de esquivarlos para no ver semejante vergüenza nacional. Son una vergüenza nacional. Un abrazo para todos, nos reencontramos por supuesto el próximo jueves para hacer este programa que tanto nos gusta, que tanto queremos y que lleva por título El Refugio. El derecho de vivir.